y Dios. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? Por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, dice la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre, dice nuestro Maestro, si no fuera por mí. Qué bueno, fíjese, hermano. Han pasado 27 años sirviendo al Señor, trabajando al Señor, buscando al Señor, y miramos en la palabra, se ve, se siente la presencia de nuestro Dios eterno con su pueblo en este lugar, porque miramos el trabajo del pueblo del Señor, realizando conferencias, realizando reuniones especiales y construyendo, fíjense, hermano, porque miramos en la palabra. Nicodemo dijo una ocasión en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante, el hombre dijo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sí, pues hay razón. Miremos la palabra. Vamos a ver Evangelio según Juan, a ver qué nos dice la palabra. Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 4, vamos a ver. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice la palabra: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miramos en este versículo, nuestro Señor Jesucristo aprovechó su tiempo. Nuestro Señor Jesucristo trabajó. Por eso miramos en el Evangelio, este mismo Evangelio, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: el Padre trabaja y el Hijo trabaja. Fíjese, hermano. Miramos, dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió. En este capítulo miramos en la palabra, le presentaron un ciego al Señor Jesucristo y le hicieron una pregunta. Se acercan al Hijo de Dios y le dicen: maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó este o sus padres? Qué bonita pregunta, dice, hermano. Hicieron una pregunta al Señor Jesucristo, y qué bonito la pregunta, fíjese. Maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó él o sus padres? Él conocía todas las cosas, dice, hermano. Miramos en la palabra, Él es la sabiduría, Él es la vida eterna, Él es el conocimiento, Él es la inteligencia, Él es el poder. Fíjese, hermano, ¿cómo iba a titular esa pregunta? Maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó él o sus padres? Y viene la respuesta. Dice nuestro Señor Jesucristo: no es que pecó él o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Ese es el motivo, fíjese. Miramos en la palabra, nuestro Maestro dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Miramos en la palabra, en el día se puede trabajar, en el día se puede negociar, en el día se puede caminar, pero ahora en la noche, dice, hermano. Miramos en la palabra, nuestro Señor Jesucristo aprovechó su tiempo.
No va a pensar usted que todo el tiempo vamos a estar con la misma fuerza. No, fíjese, hermano. No va a pensar, hermana, que todo el tiempo vamos a estar con la misma fuerza. No. Lo triste, lo lamentable, fíjese usted, muchas veces en el tiempo de la juventud no aprovechamos el tiempo para leer la palabra. No aprovechamos el tiempo para oír la palabra. No aprovechamos el tiempo para orar al Señor. No aprovechamos el tiempo para trabajar. No aprovechamos el tiempo para perseverar. Y no aprovechamos el tiempo, fíjense, hermanos, para ir siquiera a una conferencia, fíjense. Miramos en la palabra. Nuestro Señor Jesucristo aprovechó su tiempo. Miramos en la palabra. Oraba por los enfermos. Sanaba a los endemoniados. Él no oía como hace usted, hacemos nosotros. Hermano, una oración por un endemoniado. Estoy enfermo de la garganta, decimos. Que la garganta. Miramos en la palabra. Al Señor Jesucristo le llevaban un endemoniado, Él lo sanaba. Llegaban los ciegos, recobraban la vista. Llegó a la tumba de Lázaro, resucitó. Aprovechó el tiempo, miramos en la palabra. Yo estaba viendo en el Evangelio según Lucas capítulo 2, versículo 46 en adelante. Dice la palabra, del regreso de Jerusalén, buscaban al Señor Jesucristo. ¿Y en dónde se quedó? Miramos en la palabra, no hallando al Señor Jesucristo, regresaron en busca del Maestro. Regresaron en dónde se quedó, qué se quedó haciendo, en dónde estaba. Y miramos en la palabra el ejemplo del Señor Jesucristo a la edad, fíjense, hermanos, de 12 años, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué ejemplo, fíjense, hermano? Miramos el ejemplo del Señor Jesucristo para nosotros. Miramos en la palabra, al buscar al Señor Jesucristo, estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Pero ¿qué hubiera pasado? Si él hubiera estado ahí, fíjese usted, hubiera estado jugando o hubiera estado durmiendo, ¿qué hubiera pasado ahí? Pero él no miramos en la palabra. Por eso estamos viendo aquí, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vamos a ver unos versículos. ¿Qué se necesita para trabajar? Para trabajar, en el trabajo hay cansancio. En el trabajo hay corrección. En el trabajo hay desprecio. En el trabajo hay desvelo. En el trabajo se sufre hambre. En el trabajo se soporta frío. En el trabajo se soporta calor y demás. Y si no llenamos los requisitos, expresamos mal. Yo vi cuando estábamos trabajando en las conferencias generales que pasó en el Parque de la Democracia. Cuando regresamos en la noche, dijo un hermano, ya llovió, hermano, ya llovió. Dijo, qué bueno, dijo un hermano. Ya en la noche, para ir a dormir, dijo el hermano, bueno, ahora está mi ropita. Toda su ropita estaba mojada. Se mojó mi ropa, hermano, yo por qué voy a dormir. Pero esto pasa por mentir. Esto pasa por mentir. El que se mete se sabe. Ahora el llamado es diferente. Por eso le decía, en el trabajo se sufre desvelo, se sufre cansancio, se sufre desprecio. Si preguntamos a los responsables de la obra del Señor en este lugar, entonces, hermanos, estamos seguros, un 100% han llorado, han sufrido desprecio, han sufrido enfermedad, han sufrido crítica, pero lo han hecho, hermanos, por amor a la obra. Miremos la palabra. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, a ver qué nos dice la palabra. Como ejemplo tomamos al Señor Jesucristo, porque es nuestro Maestro.
En el libro de Apocalipsis vamos a ver la palabra. Capítulo 2, vamos a ver. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miremos las cualidades. Dice la palabra: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Se entiende por la palabra, el pueblo del Señor en este lugar ama a su maestro. Por eso miramos en la palabra, en el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 17, dice la palabra. Lea usted el texto. Viene la pregunta del Señor Jesucristo a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Responderlo pues. No pues, ay, yo amo al Señor. Muy bien. Le pregunta la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Viene la tercera vez. Yo no permite, hermano. Le pregunta la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes todo que te amo. Miramos en la palabra cuando el hombre oyó la tercera vez. Yo lo que hiciste. Viene nuestro maestro y le dice: apacienta mis corderos. Pero le preguntó algo. Le preguntó algo, mis hermanos. Miramos el ejemplo del Señor Jesucristo. Por amor a la iglesia, Él sufrió. Por amor a la iglesia, Él lloró. Pero miramos, dice la palabra: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Miramos en la palabra, hay ciertos requisitos que llenar para no desmayar, dice hermano, porque si no desmayamos estamos propensos. Miramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice la palabra: le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que menos hacer? De orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que menos hacer usted? Porque realmente, fíjense hermanos, en las reuniones de oración es lo que menos llegamos. En la oración es lo que poco llegamos, fíjense. Hermano, ¿y por qué no viene a la oración? Ay, que me duele la rodilla por la artritis, decimos eso. Buscamos una excusa. Me duele la rodilla, hermano, por la artritis. Pues no, otro hermano dice: es obligación de los predicadores, digo. No, miramos en la palabra, para no desmayar, dice nuestro maestro: y has sufrido, y has tenido paciencia. Miramos en la palabra. Pregunte usted a nuestro hermano, a los hermanos que estuvieron desde el principio. Ha habido momento de conflictos, ha habido momento de lágrimas, ha habido momento de dolor, momento de desprecio. Pero ¿por qué los hermanos están trabajando? ¿Por qué el pueblo está trabajando? Porque miramos en la palabra, por amor a la obra, porque estamos seguros, hermanos. ¿Quién le dice a uno de los ancianos: hermano, ¿quién va a pagar algo por su trabajo? No olvides. ¿Dónde? ¿Habrá alguien que haya dicho: vamos a pagarle algo a los ancianos, algo le vamos a dar? No olvides, hermano. ¿Sabe qué le llevamos nosotros? Enojo. ¿Sabe qué le llevamos a ellos? Pleito. ¿Sabe qué le llevamos a los hermanos? Descontento. ¿Qué le llevamos a los hermanos? Desprecio. ¿Qué le llevamos a los hermanos? Crítica. Y eso no vamos a dice, hermano. Yo vi una ocasión con un hermano
Yo no sé por qué los ancianos no me visitaron. Decía, el hermano no me visitó, saber qué tendrá conmigo. Y él iba a visitar a otro hermano, estaba enfermo. Cuesta un poquito, pero miramos, dice la palabra, has sufrido y has trabajado arduamente y no has desmayado por amor a mi nombre. Miremos su nombre. Y este hombre no reclamó, dice más, miremos la palabra. Vamos a ver en el libro del Génesis. Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículo 40 en adelante. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Mira este hombre. Miramos, dice la palabra. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Mire el trabajo de Jacob. Miramos en la palabra 20 años de trabajo, pero yo no he hallado, dice usted, que este hombre haya reclamado su trabajo. Miramos en la palabra y un sueldo que le hacía la vida imposible. Miramos en la palabra, el hombre dice, 10 veces has cambiado mi salario. Qué sueldo tan terrible, dice hermano. Que no seamos nosotros, sí es todo, ¿verdad? Miramos, dice la palabra, el hombre empezó a trabajar el hombre, a trabajar. En el día, el calor, y en la noche, el sueño huía de los ojos. Miramos en la palabra el trabajo, el esfuerzo de este hombre, pero recordemos en la palabra, hay trabajo que tal vez el pueblo no lo toma en cuenta, hay trabajos que tal vez el pueblo no lo toma en cuenta, pero miremos en la palabra, tenemos un Padre que delante de sus ojos nada hay oculto, dice. Tenemos un Padre que sabe recompensar. Tenemos un Padre bueno, miramos en la palabra. 20 años de trabajo y 10 veces le habían cambiado su salario. Yo me admiré en una ocasión, dice usted, nos invitaron a una reunión tarde y noche, y como íbamos el día de ayer, después nos preguntamos al hermano, ¿cuál es el motivo de la reunión? Dijimos al hermano, ¿cuál es el motivo? El motivo lo dijo el hermano, en acciones de gracias a Dios. Hoy, ¿puedo ocupar esa casa? Y dice hermano, ¿y por qué lo sacaron? Pues, no viera usted, dijo el hermano, mi padre, dijo el hermano, me dio esa herencia, dijo, pero últimamente me lo pidió otra vez y yo se lo di, dijo. Entonces la palabra dice, dijo el hermano, dad gracias en todo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y se puso a llorar, dice hermano. Y uno llora con ellos, dice hermano. Después de la pregunta del hermano, me voy de aquí. Dice hermano. Miramos, dice la palabra, este hombre dice, ¿cómo dice la palabra? De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 20 años trabajando de buena voluntad, 20 años de trabajo, de esfuerzo, de cansancio, de desvelo, pero miramos en la palabra,
Dios que conoce, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios estaba con el hombre, Dios lo sustentó. Razón dijo el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor me dio fuerzas para soportar, para resistir, para trabajar, para continuar siguiendo la obra del Señor Jesucristo. Qué bonito, mis hermanos, enseña la palabra. Vale la pena venir a la presencia del Señor, porque Dios prepara su palabra, Dios nos instruye, Él nos enseña qué tenemos que hacer para poder continuar, para poder trabajar, para poder seguir, porque miramos en la palabra por qué nuestro Señor Jesucristo no desmayó, qué fue lo que Él hizo. Lo miramos en el Evangelio según Marcos capítulo 1 versículo 35, dice la palabra: muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iban a lugares desiertos y ahí oraban. ¿Qué ejemplo? Fíjense, hermano. Lo miramos en el Evangelio según Lucas capítulo 4 versículo 16, dice la palabra: en el día de reposo se levantó a leer conforme a su costumbre. Miren el ejemplo de él. Lo miramos en el Salmo 1 versículo 3, dice la palabra: en su ley medita de día y de noche. Qué ejemplo del Señor Jesucristo, dice, hermano. Por eso lo buscamos, por eso le cantamos, por eso le servimos y le damos gracias, como el pueblo del Señor en este lugar, dándole gracias por 27 años. Qué bueno, fíjense, hermano. Último versículo y terminamos este mensaje. Vamos a ver la palabra. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, vamos a ver, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En esta tarde nos unimos con el pueblo del Señor en este lugar para cantarle, para servirle, para honrarle y dándole gracias. 27 años de trabajo, 27 años sirviendo, honrando y trabajando a nuestro Rey eterno, inmortal, invisible. En esta tarde damos gracias a nuestro Dios por su palabra que nos ha concedido y que la bendiga en nuestros corazones.